Bueno, mis amados, vamos a pasar a nuestro tiempo de edificación en la palabra, pero no sin antes queremos compartir con ustedes que nos sentimos hoy muy gozosos de contar con la presencia de, bueno, son dos familias pastorales que están con nosotros aquí. Ya conocemos en vivo y en directo aquí a uno de ellos, pero hay otra familia que hoy nos está acompañando. Ellos vienen desde Guatemala, aquí nomás, que a la vuelta. No mira a la derecha y llega, ¿cierto? Desde Guatemala vienen a compartir este tiempo en la mañana. Esa es la riqueza de ser familia en Cristo. Donde quiera que uno vaya, está la familia del Señor. Y nos recibimos los unos a los otros como si nos conociéramos de toda la vida, porque así es, porque es la vida del Señor. Amén. Entonces nos sentimos hoy muy privilegiados. Pero antes de pasar a este tiempo y que los niños salgamos a nuestra clase, queremos invitar al pastor, a los pastores, Miguel, Adrianita, pasen y nos dan un saludito. Y a mi pastor, mi esposo me encanta. Ok. La congregación es un lugar para adorar a Dios, un lugar donde recibes alimento espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento, un lugar donde adquieres identidad con la vida de Cristo, un lugar donde encuentras una familia en la fe, un lugar donde puedes crecer espiritualmente, apoyando con los dones y talentos que Dios te ha dado. Un lugar de regocijo y bendición. Eres bienvenido a nuestra familia, Conexión Extrema. Amén. Muy bien. ¿Y más? Gracias, Leonquita. Son bienvenidos a nuestra familia Conexión Extrema, mi paz. A ellos los queremos un poquitico nomás. Vamos a ver. Queremos que el Señor nos dé un poquito más de amor por ellos. ¿Sí? Bienvenidos. Buenos días, para nosotros es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, visitándonos, compartiendo con esta familia que sabemos que están aquí con Conexión Extrema. Nos sentimos orgullosos, honrosos de este privilegio. Entonces, gracias por recibirnos en su casa. Mi amada esposa, unas palabritas también. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Ay, felices de estar acá. Para nosotros es un privilegio compartir con ustedes y compartir con sus pastores. Son para nosotros muy amados. Me alegro mucho de estar aquí y bueno, recibamos la palabra con el pastor Willy. Bueno, quiero presentarles también a mi pastor William Enríquez y mi pastora Jenny. O sea, ya no es Jenny, es como, esto es como en argentino, Jenny. Eso. ¿Sí o no? Claro. Mis paz, bienvenidos. Qué privilegio tenerlas aquí desde Guatemala. Desde Guatemala. Allí nomás. ¿Cuántos hoy han ido a Guatemala? Levanten la mano, por favor. Bueno. Allí nomasito. Muchas gracias por este tiempo. Para nosotros pues es un honor, un gran gusto poder compartir con la familia, porque ciertamente, como decía la pastora, es como que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, y es que es en realidad, estamos en Cristo desde la eternidad. Tenemos diferentes edades cronológicas, pero desde la eternidad el Señor ya nos conocía. Y antes de dejar el tiempo a mi esposo, cuando cantábamos este último canto, en ti tengo todo, yo le decía al Espíritu del Señor que se revela la vida de la iglesia, a cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo, para que entendamos esa riqueza de lo que el Señor ya nos ha otorgado. A veces repetimos por repetir porque está la canción, pero que el Señor se nos revele, que en Él verdaderamente lo tenemos todo. ¿Cuánto tenemos en Cristo? Todo. Y todo es todo. No hace falta nada. En Cristo lo tenemos todo, iglesia. Así que disfrutemos ese todo que el Señor ya nos ha otorgado. Yo bendigo
a cada uno de ustedes. Bueno, ya son bendecidos en Cristo, ¿verdad? Pero lo que el Señor ha bendecido, pues yo también los bendigo y agradezco a los pastores de la casa, agradezco también la amistad con Adrianita y con Pastor Miguel, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Entonces, sin decir más, vamos a disfrutar de una palabra muy edificante. Mi Padre, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno estar en casa, ¿cierto? Qué bueno estar, porque la casa no es el lugar, sino es esa identidad en la que hemos sido cubiertos, la realidad de Cristo. La comunión con el Espíritu Santo es permanente, el amor del Padre está en nuestros corazones y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es ilimitada en nosotros y por medio de nosotros. Quiero recordarle que con su sola presencia acá, participando de esta celebración, usted enriquece también al cuerpo. A veces pensamos que solo los que van a hablar, los que van a orar por los demás, los que participan en algún momento del programa, de la reunión, a ellos son los que imparten. Quiero decirle que a usted le fue dada una medida de la gracia abundante de Cristo, y esa gracia es para impartirla, para darla, y en esa medida se multiplica. Usted está acá como hijo de Dios, y aquellos hermanos en la fe que puedan conectarse a la distancia por medio de una transmisión también son parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y no se termina con un amén. Cuando nosotros repetimos y decimos, no, el culto se terminó porque hicimos la última oración, de ninguna manera se termina, sino la celebración y el culto vivo continúa en usted y por medio de usted, y se imparte en nosotros. ¿Cuántos son la bendición, la vida, la expresión de Dios, la gracia de Dios en su familia, en su trabajo, en sus estudios? ¿Cuántos saben que son impartición de vida? Donde quiera que usted esté, usted es una señal de Dios allí en ese lugar. Gracias a nuestros pastores Alex, Liliana, Ortegón, su familia, que anoche compartimos en casa. Qué bueno estar acá en Conexión Extrema, juntamente con los pastores Payares, Miguelito, Adrianita, quienes amamos y bendecimos, y también allí a quienes nos ven a través de la transmisión hoy virtual, y les bendecimos hasta donde quiera que estén. Quiero rápidamente comentarles, pues ya conocieron a mi esposa, tenemos 3 hijos, 2 varones, el mayor está ahora acá en casa donde nos hospedamos, estaba un poco indispuesto. Mi hijo Joel, puedes levantar tu mano, Joel, saludar, muy bien. Está soltero, sin compromiso, por allí estamos. De repente se me ocurre rifarlo, hacer una rifa para poder, ya sabes, recuperar un poco de la inversión, ¿verdad? Bueno, te amo tanto, hijo, ¿verdad? Un hijo que nos enorgullece tanto, como mi hija Yairi. Puede también saludar, por favor. Eso sí está más que una doble porción, así que ahí tendría que esforzarse alguien muchísimo más. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el capítulo 42 del libro de Job. La historia de Job es para la mayoría de creyentes muy conocida, una historia en la que muchos en su debido momento nos identificábamos mucho, sobre todo los padres. En lo que usted busca Job, capítulo 42, le hago así rápidamente un recordatorio, usted lo sabe, pero así como para tener un contexto. Job era un hombre temeroso de Dios y de un corazón bastante íntegro. Dios mismo da testimonio acerca de Job y le dice al diablo que su siervo Job es de un corazón perfecto, de un corazón puro, de un corazón limpio. Y Job hacía constantemente sacrificios por su familia, especialmente por sus hijos. Siendo un acaudalado, Job, sus hijos hacían fiestas que duraban días, fiestas
celebraciones con sus amigos, y Job pensaba y decía, si acaso mis hijos han pecado, mejor hago sacrificios para que Dios traiga perdón y no vaya a castigar a mis hijos. Entonces Job constantemente estaba haciendo sacrificios delante de Dios. Job tenía temor de Dios. Sin embargo, en su momento, Satanás, el diablo, se presenta ante Dios y dice, ¿sabes por qué él no ha blasfemado contra ti? Pues simple es porque tú has guardado sus cosas, él es próspero, así que tiene mucho por lo cual agradecerte. Y Dios le dice al diablo, toca sus finanzas, quítale lo que tiene, solamente no toque su vida. Así que el diablo viene, usted conoce la historia, por eso rápido le hago el resumen, y de repente cuando se da cuenta Job, ha perdido, diciendo a Dios, y aquellas palabras que muchos repetimos, a lo mejor sin mucho entendimiento, y decimos, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor, el nombre de Jehová bendito, en las palabras que registra en la Reina Valera. Entonces, al presentarse nuevamente Satanás, Dios le dice, ¿lo has considerado un hombre íntegro? El diablo le dice, sí, claro, porque su vida la guardaste. Así que todavía tiene salud, todavía tiene algo en que confiar. Y Dios le dice, ve, tranquilo, toca su salud, pero no su vida. Entonces se llena de una sarna, el hombre no podía soportar y se rascaba con barro seco, con tiestos, y dice entonces que allí entre cenizas él seguía en su corazón sin blasfemar en contra de Dios. La mujer lo invita y le dice, ya muérete, solo no te olvides de maldecir a Dios. ¿Cómo es posible que teniéndolo todo y habiéndolo perdido, todavía sigas levantando tus manos y tu voz, bendiciendo el nombre de Dios, quien te ha traído toda esta calamidad? Pero Job no lo hace, más bien le dice, has hablado como una mujer sin sabiduría, insensata y necia. Ahora bien, yo quiero que usted y yo veamos todo lo que después de la charla con amigos, de considerar Job, él mismo en su momento declaró, sea maldito el día en que nací, ojalá yo hubiera sido abortado, hoy estuviera yo durmiendo el descanso eterno, como dicen algunos, ¿verdad? Job dice, sí, ojalá yo me muriera, no blasfema contra Dios, pero él deseaba morirse y deseaba no estar más en la tierra de los vivos. Después de entender y comprender que Dios es perfecto y que su vida, la vida de Job, había sido diseñada desde la eternidad y guardada en Cristo, escuche las palabras en esta charla que Job tiene con Dios. Capítulo 42 de Job. En la Reina Valera dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Puede alguien repetir conmigo? Yo conozco. ¿Y qué es lo que conoce Job? Que el Señor todo lo puede, y además conoce que no hay pensamientos, ningún pensamiento que se esconda de Dios. Pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Puede repetir conmigo y diga, hablar es fácil. Hablar es fácil. Diga conmigo, pero entender no. Pero entender no. En verdad, hablamos de manera espontánea, a veces podemos hablar con una retórica elegante, con palabras de un nivel, puede ser con entendimiento natural, habiendo en nuestro léxico
enriquecido e impresionar a los que nos oyen. Sin embargo, Job dice, pero sin entendimiento, sin entender. Por cierto, iglesia, les comento que nos hemos pasado un tiempo espectacular desde el martes en que venimos. Y cada vez que compartimos con nuestros amados hermanos payares, ¿verdad? Nos reímos tanto de las expresiones de un mismo idioma. Y anoche era, pero más de eso, ¿no? Un mismo idioma, el idioma castellano. Imagínense ustedes que ustedes saben que en regiones de Colombia la misma expresión significa una cosa en la costa y en el llano, en las montañas, en otros lugares significan otra cosa. Ustedes se pueden imaginar lo que es hablar el mismo idioma, pero no en otra región del país, sino en otros países. Entonces nos reíamos, ¿cómo es posible que ustedes sigan eso? Y nos reíamos porque no entendíamos a veces las mismas expresiones. Y Job dice, en verdad, yo hablaba lo que no entendía. Y dice, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Ayúdeme por favor y diga fuerte, no comprendía. Fuerte diga, pero hablaba. Job hablaba, pero él no entendía ni comprendía lo que hablaba. Y es en verdad una experiencia que hoy veo hacia atrás, que yo hablaba y nos hace que este evangelio sea iluminado en nuestros corazones. A veces queremos, los pastores, quiero contarles que yo soy maestro en la palabra y tengo la oportunidad de enseñar también en diferentes instituciones teológicas, y siempre somos tentados en querer nosotros convencer por medio de un buen discurso. Pero el evangelio no se revela porque nosotros lo estudiemos, porque nosotros lo expliquemos, porque nosotros traigamos acá un buen discurso y con una buena homilética y con un motivado, pensando que necesitaba presentar sacrificios para que Dios aplacara de repente su ira y no castigara a sus hijos o a su familia. Que nosotros podamos ver que el Dios de toda gracia ha hecho algo ya perfecto, que usted camina con una vida perfecta dentro de usted, que para Dios usted es justo, es santo, es perfecto, es amado, que usted es completo, que Dios no está viendo nada de sus necesidades, que Dios está viendo todas las riquezas de su gracia que ha puesto en usted, que Dios no está considerando todos sus sueños, anhelos y que todo lo que usted proyecta, que Dios solo ha considerado que usted está en el propósito de Dios, en el proyecto de Dios, en la idea de Dios, y allí todas las cosas nos han sido dadas por su gracia divina. Cuando usted y yo vemos, cuando consideramos ahora con nuestros propios ojos, ver lo que Dios nos ha dado, asignado, posicionado, todo lo que Él nos ha dignificado, aun cuando hayamos sido separados de seres queridos, o aun cuando no tengamos una economía estable y tengamos para dar regalos y hacer grandes fiestas, o cuando sí las tenemos, no necesitaremos esas grandes fiestas para sentirnos estimulados y vivos. Es que verdaderamente disfrutamos cada día, cada minuto, cada instante de lo que Dios nos ha dado. Y aún todo aquello que se haya perdido, no se ha perdido en realidad. Todo es transformado para una expresión mayor de su gracia. Mis amados hermanos, vamos a cerrar este año con todo el agradecimiento y el gozo de nuestros corazones, porque Dios es bendito y en nosotros Él se manifiesta por gracia. Job dice, yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4, y dice, oye, te ruego y hablaré. Señor, te preguntaré y tú me enseñarás. Diga alguien, por favor, el Señor nos enseña. ¿Quién nos enseña, iglesia? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
de oídas te había oído. Hace un momento leíamos cuando Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Y ahora dice, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Uno puede imaginarse a Job en el inicio de esta historia. Recuerde que Job es considerado el primer libro o el libro más antiguo escrito. Y no tenemos mucho acerca de la realidad del contexto cultural de Job, más allá de lo que pueda haber en el diálogo con sus amigos. Pero Job tenía conocimiento del Señor, es obvio, pero era un conocimiento en el que él oía de Dios y él hablaba de Dios. Sin embargo, cuando uno lee y dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas que no comprendía, era porque yo había oído de Dios. Y cualquiera de nosotros puede decir, ¿sabe? Le voy a contar así rápido. En mi caso, yo tengo todavía ciertos chispazos en mi mente, y digo, a los 4 años me recuerdo cuando mi madre me llevaba a una congregación, cuando ella inició a ir a una congregación evangélica. De toda mi vida he oído del Señor, en mi casa, en la congregación y en muchos lugares a donde estaba. He escuchado cualquier cantidad de prédicas y enseñanzas. He estado en instituciones de estudio teológico desde hace 20 años casi. Sigo estudiando teología y sabe, mi amado hermano, podría llenarme de orgullo, y de hecho lo tuve por mucho tiempo, de un orgullo de ser una persona guardada de muchas cosas. Cuando cuento mi testimonio, en realidad lo digo como un amigo apóstol lo dice, es un tristemonio, es súper triste. Y cuando le preguntan a él, ¿por qué es triste? Dice él, porque nunca fumé, nunca bebí, nunca iba de parrandas. Triste, hermano, el testimonio, decía él, porque impresiona a los que cuentan su testimonio de que yo hacía esto, yo iba aquí, yo tomaba, yo me drogaba, yo disfrutaba de esto, ¿verdad? Pero él decía, lo mío es triste. Tan triste es que nunca bailé de pegadito, dice. Mi esposa sabe, mi primera y única novia, desde los 16 años hasta el día de hoy. Tenemos ya casi 27 años de matrimonio, 4 años y medio de noviazgo, más de 30 años de tener una relación única con ella y exclusiva. ¿Alguien da gracias a Dios? Amén. Muchas gracias a Dios por eso. Yo le digo, amor, mis labios nunca besaron los labios de otra mujer. Y hemos sido exclusivos el uno para el otro. No lo digo para avergonzar a nadie, esa es nuestra historia. Y le digo a mis hijos, no deben necesariamente de repetir, no es un modelo en el que así tiene que hacerse, ¿verdad? La sana doctrina, ¿verdad? Tiene que repetirlo así. Pero es nuestra realidad, y desde esa realidad, amada iglesia, yo podría sentirme orgulloso de que yo sí fui guardado del mundo, que yo no viví en el pecado, que yo no fui como esos carnales, esos hermanos carnales que van aquí, que van allá. Y podría hablar muchas cosas bonitas, y hoy entiendo, después de mucho tiempo, que aún enseñé cosas que no entendía, porque yo, al igual que Job, de oídas lo había oído a él. Yo buscaba un Dios por afuera, como lo hacía Job. Yo me acercaba a Dios pensando que estaba lejano. Yo pedía de Dios creyendo que no se me había dado. Yo estaba esperando en Dios
sin entender que Dios ya había llegado, porque hay gente que dice, Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios llega, ¿verdad que lo hemos dicho? Justo a tiempo. Yo hoy digo, no llega justo a tiempo, es que ya llegó. Hasta ahora me estoy enterando que Él no llegará a tiempo, sino que ya vino y en nosotros su gracia ha sido derramada completamente y estamos completos. Dale gracias al Señor. Todo eso es ahora en Cristo. Pero volvamos a la historia. Job no había o no vivió en la realidad en la que usted y yo hoy vivimos. Job vivía en otra realidad antes de la obra de la cruz. Así que escuche esto: conocer a Dios de oídas no es útil en cuanto al propósito eterno. No es útil. A veces las personas dicen, no, oír el mensaje va a producir fe. Pero escuche por favor, la predicación, oírla, no va a producir fe, sino es la palabra la que produce el oír. Quiero explicarle rápido esto. Por eso Pablo escribe, el oír por la palabra. Oiga, el oír viene por la palabra. No es que yo desde chiquito he oído la palabra. Y le decía al pastor Miguelito, le decía, yo en algún poco tiempo atrás, unos 10 años atrás, creía que la predicación del domingo, llegó un amigo apóstol a hablarnos de fe y de fe y de fe, y yo decía, eso me está llenando de fe. Así que cuando él me mandó a recorrer cuáles eran las tierras que yo quería para que la congregación se expandiera, salimos y lo hicimos con la intención de que Dios viera mis actos proféticos y a caminar y a pisar la tierra y a declararla que iba a ser nuestra para la congregación, porque nosotros oíamos de Dios y pensábamos que el mensaje, esa predicación del domingo va a producir fe. Pero cuando entiendo y digo, no, el que produce en nosotros la capacidad de oír es la palabra. Alguien levante su mano y diga, la palabra, diga, nos hace oír. Por eso es que cuando usted piensa en Jeremías y dice, a ver, Jeremías escribió que Él enviará su palabra y esa palabra no volverá a Él vacía. Cuando no tenemos entendimiento pensamos, sí, yo me vine a sentar, yo escuché y oí la palabra que Dios envió. Entonces esa palabra no va a volver vacía, sino que va a producir en mí algo. Todo está bien, más o menos, diría, hasta donde nosotros comprendemos. Pero cuando la vida de Cristo a usted se le revela, usted entiende que eso no está hablando de la predicación del domingo, de la clase del seminario, del instituto o de la universidad teológica. Eso no está hablando de la predicación que usted encontró en el YouTube o encontró en algún lugar. Eso está hablando de Cristo, la palabra. Alguien levante la mano y diga, Cristo es la palabra. Y está profetizando Jeremías, Jeremías, y está diciendo, la palabra será enviada así como la lluvia y la nieve va a la tierra. Y dice, y la palabra hará todo lo que yo quiero. Y la palabra no volverá a mí vacía. Diga conmigo, volverá llena. Pero está profetizando de la palabra, está profetizando de Cristo, no del domingo, no de la predicación. Está hablando de Cristo, la palabra, porque cuando la palabra se encarnó, la palabra hizo aquí en la tierra todo lo que el Padre quiso que hiciera y cumplió la voluntad perfecta del Padre, no su propia voluntad, sino todo lo que veía hacer al Padre, eso hago, y lo que obedezco es lo que el Padre me dice. Jesús hablaba de Él mismo y decía, yo no hablo nada de lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre quiere. Por eso Jeremías profetizaba y decía, hará todo lo que yo quiero y entonces volverá a mí, pero no volverá vacía. Alguien diga conmigo, no volvió vacía.
¿Por qué no volvió vacía? Porque cuando fue crucificado el hombre, cuando fue crucificado Jesús de Nazaret, cuando fue sepultado, todo fue conforme a la palabra. Pero una cosa mayor y gloriosa habría de suceder. Cuando fue resucitado en el poder del Espíritu Santo. Y ahí fuimos resucitados todos los hijos de Dios como fruto de su aflicción. Y volvió al Padre, y ante el Padre nos presentó como el fruto de su sacrificio perfecto. No volvió a él vacía esa palabra, sino que volvió con toda la congregación de los primogénitos, de los cuales nosotros somos parte, el fruto de su obra perfecta. Y nos presentó delante de él. Diga conmigo, no volvió vacía. Así que esa palabra hizo todo lo que el Padre quería, murió, fue plantada en tierra, pero fue resucitada en gloria, y en esa resurrección los justificados ya fuimos presentados perfectos delante del Padre. La palabra es la que hace que podamos oír. Por eso oír de oídas, como Job, no sirve de nada en cuanto al propósito. Yo era de los que anotaban todo, escribían todo. Yo quería ser el mejor estudiante que se sentaba siempre hasta adelante en los congresos, en los seminarios y más. Y apuntaba todo porque yo creía que la repetición de los conceptos algo tenía que transformar en mi corazón, algo tenía que provocar en el ambiente, algo tenía que producir en mi vida. Así que es importante repetir, repetir y repetir, porque en esa repetición va a producir fe. Amado hermano, cuando la palabra de Cristo fue iluminado en mí y es iluminado en usted, entonces nos damos cuenta que todo lo que la palabra cumplió también ya fue cumplido en mí, y solamente estamos aquí para una expresión cada vez más exacta y más gloriosa de la verdad de Cristo, de la vida del Espíritu y de la victoria que el Señor ya alcanzó. Está por manifestarse la vida de Dios con mayor exactitud en nosotros. ¿Alguien acá la cree? Amén. Así que es vital, escuche esto, vital, no es una sugerencia, es vital que la vida de Cristo en nosotros se dé a conocer como Él quiere. No conocerlo de oídas, no conocerlo por la lectura, no conocerlo por el estudio, sino como Él se da a conocer. ¿Puede decirle a alguien, por favor, Cristo se da a conocer? Y Él se da a conocer como Él quiere. Y cuando quiso darse a conocer a Job, esta declaración que leímos, y repito, mas ahora mis ojos te ven. Ahora no voy a hablar lo que no entendía. Ahora no voy a hablar lo que oía de oídas. Ahora voy a vivir lo que mis ojos han visto. Y sabe que en qué otra conclusión gloriosa mira uno que Dios, por su gracia, se le reveló a Job cuando Job declara: ahora sé que mi Redentor vive. ¿Puede alguien levantar su mano? Diga: ahora sé. Pues te diga: ahora sé que mi Redentor vive. ¿Y dónde vive? En mí. En mí. Ahora sé. No necesito que me expliquen. No estoy diciendo que no es necesario o no es importante estudiar. No se malinterprete. Es necesario ser diligentes y considerar las Escrituras. Si puede usted inscribirse en un lugar donde le van a impartir y enseñar la vida del Espíritu, tomar los cursos, los discipulados, los estudios que se dan acá por parte de los pastores y el liderazgo, es que hágalo. Sea diligente, sea intencional, sea responsable,
No le busque excusas. Hágalo su prioridad. Yo quiero dejar eso bien claro. Cuando la gente oye lo que cree que le conviene, piensa que entonces en el Evangelio de la Gracia, donde todo está consumado, lo único que agarra y toma es eso. Ya estoy completo, ya todo está consumado, no hay que hacer nada, no hay que dar nada, no hay que ir a nada. Gracias a Dios, esto era lo que estaba esperando y buscando. Simplemente una excusa para vivir en su propia carnalidad. Gracias a Dios que usted no, pero a lo mejor usted conoce gente que sí. Y cuando oye este evangelio, lo que cree es que recibió es una licencia para vivir en desorden, sin compromisos, sin agradecimiento. Ahora, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que en realidad lo que antes Job vivía era basado en el temor. ¿De dónde nace el temor? El temor nace y se sustenta en la ignorancia. Alguien levante su mano y diga: la ignorancia, diga, mi peor enemigo. Nuestro peor enemigo no tiene cachos, cola, tridente de rojo, y ahí está el diablo. Mi peor enemigo se llama ignorancia. Y en su ignorancia, Job hablaba lo que no entendía, cosas que él no comprendía, porque él solo de oídas conocía a Dios. Y en su ignorancia él pensaba que sus sacrificios, que sus ofrendas, tenían que mover la mano de Dios a favor de su familia. Y en su ignorancia, Job vivía en el temor y decía: lo que temí me sobrevino. Y la gente lo hace una doctrina o lo hace una experiencia, pastor. Cabal, mire, la Biblia lo dice, cabal me pasó lo mismo. Lo que yo temía, eso me vino. ¿Pasa acá o solo por allá con nosotros en Guatemala? Entonces la gente se mentaliza y dice: no hay que temer, hay que sacarse los pensamientos tóxicos, la mentalidad negativa, hay que sacudirse toda esa negatividad, todo eso malo, voy a sacudirme de alguna manera. Y hay gente que va a la congregación para que le saquen todas esas malas vibras y lo llenen de buenas vibras. A lo mejor ese es el pensamiento de algunos, y piensan que cuando me saque ese temor, entonces voy a vivir tranquilo y voy a vivir en paz. Amado hermano, no es que el temor en sí mismo tenga poder, es que el poder del temor, de donde se alimenta, es de la ignorancia. Y el asunto es: ¿cuál ignorancia? La ignorancia de quién es Dios y la ignorancia de qué somos nosotros en Dios y la ignorancia de su maravilloso y perfecto propósito. Ayúdenme por favor y diga: revelación. La revelación es el correr los velos que nos ocultan la verdad perfecta que está detrás de ella. Y cuando viene por la vida del Espíritu un actuar del Señor que corre nuestros velos, ahora solo falta que nuestros corazones sean iluminados, porque muchas veces hay gente que entiende que Cristo ya fue consumado y es como que se le corrió el velo, pero todo lo que ve detrás del velo sigue estando en oscuridad. Hoy oramos, como lo hacía el apóstol Pablo, que Él traiga luz a nuestro entendimiento, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que Dios traiga en nosotros ese espíritu y operar en su sabiduría, en su conocimiento, en su inteligencia. Amada iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy oramos y también declaramos: no habrá ignorancia en el pueblo de Dios, habrá conocimiento espiritual, y en el conocimiento espiritual actuaremos siempre en gratitud
gratitud, siempre en generosidad, siempre en esfuerzo, siempre en intención, siempre con pasión, siempre con responsabilidad, ya no más con manipulaciones, ya no más con obligaciones, ya no más con ningún tipo de intercambio, sino con agradecimiento, con gozo y alegría. Levantaremos nuestras vidas cada día para ser productivos en el propósito de Dios. ¿Alguien aquí lo está creyendo? Mis amados hermanos, no moriremos, sino que viviremos para que la vida de Dios se manifieste por medio de nosotros, su iglesia. Así que ya no más ignorancia. Vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a hacer cada día lo que Dios ha determinado que seamos, que es así como Dios nos ve. ¿Alguien lo está creyendo? ¿Está aprendiendo algo, iglesia? Por eso disfruto tanto de ver y considerar las historias del Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, es que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, ya no hay que considerarlo, es todo lo contrario. Qué maravilloso es leer esta obra hermosa de Job. Todo el mundo queremos, yo quiero el doble como lo recibió Job, y el doble de sus posesiones, aún el doble de sus hijos, y aún el doble de la fama que tenía Job, y aún el doble. Muchos de nosotros fuimos tan alimentados y nutridos en tu éxito, en tu bendición, en tu prosperidad, en tu realización, en todo lo que Dios te va a dar, en aquí y en allá. Fuimos tan llenos y bombardeados, en mi caso por años y años y años, y todavía de cuando en cuando visito alguna congregación y de repente eso es lo único que tienen como lenguaje. Mi amado hermano, déjame decirte una vez más que esto es y se trata todo del propósito eterno de Cristo, pero en ese propósito todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Así que no somos gente al que le falte algo, somos gente completa, y lo que haya de manifestarse es porque ya está presupuestado en el propósito eterno de Dios. Lo único que necesitas es caminar en el plan maravilloso de Dios. Ahí no hay ningún faltante. ¿Alguien lo cree? Mira, el ladrón apareció. El ladrón robó, el ladrón mató y el ladrón destruyó. Y en un momento Job estaba sin dinero, estaba sin familia, estaba sin salud. Podríamos decir de Job, estaba destruido. Y todo lo que podía él confiar, porque él confiaba en sus sacrificios, ya no estaba. Él confiaba en sus ofrendas, ya no había. Él confiaba en determinado momento en sus fuerzas y en su salud, no había más. Pero la palabra apareció. ¿Cuántos dan gracias que estamos de este lado de la cruz? Amén. Y la palabra destruyó las obras del diablo. Amén. Así que el enemigo, en un hijo entendido, no tiene ocasión más ni para matar, ni para robar, ni para destruir. ¿Alguien aquí cree que nuestras generaciones en Cristo están destinadas a la grandeza? ¿Alguien aquí lo cree? Nuestros hijos, nuestros nietos y la gente que aún todavía no conozcamos, pero que vendrán detrás de nosotros. Algún día verán. No serán como nosotros que vemos los cuadros, los retratos que finalmente se tomaron. Ellos no sé en qué tecnología nos verán. Algunos de ellos a lo mejor nos verán en una realidad virtual. No sé cómo será. Imagínense ustedes, nuestros nietos o bisnietos que ya nos conozcamos, cómo será la tecnología en aquel tiempo. Pero nos verán o verán nuestro rostro, mirarán algún recuerdo de nosotros y dirán: esta gente fue entendida en la palabra y creyó en Dios, y por eso caminó firme en la verdad. Y esta es la herencia de los santos hijos de Dios. Mis amados hermanos, nuestro
nuestros hijos no crecerán para servirle al mundo, y nuestros nietos no vivirán para el pecado, y nuestros bisnietos no andarán en tinieblas, y nuestros tataranietos no vivirán gobernados por el temor a causa de la ignorancia. Nuestras generaciones en Cristo han sido multiplicadas en paz, en bien, en gracia, en misericordia, en favor de Dios. ¿Alguien lo está creyendo? ¿Puede usted darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Puede bendecir el nombre de Dios? Porque esta generación conocerá a Dios como Él se da a conocer, no como yo quiera explicarlo. Amada iglesia, conocer la justicia divina de Dios, que ha sido otorgada ya en Cristo, nos libra del esfuerzo propio de construir un mundo justo de acuerdo a nuestra capacidad. Nos libra del operar como meros hombres. Nos libra de la carga, de la imposición de tener que ser santos desde el modelo institucional evangélico, desde la religiosidad cristiana, y nos hace verdaderamente libres para que Él viva a través de nosotros. No necesitamos nunca más las hipocresías y las apariencias de la religiosidad. No necesitamos nunca más las máscaras, las caretas que nos poníamos antes para aparentar una vida justa y santa. No necesitamos del esfuerzo de cuánto tiempo oras para ver si Dios va a responderte y darte un milagro. No necesitamos de confiar en la justicia humana. Hoy nosotros estamos depositados en la justicia divina. Oye, yo quiero decirle algo. Esto produce más. La justicia de Dios produce más. La obra de Cristo produce más. Mis amados hermanos, este es el tiempo para que se terminen en nosotros nuestros conceptos humanistas. Porque el que en la religiosidad pensaba que por medio de sus diezmos, ofrendas y expresiones de sacrificios económicos, Dios estaba comprometido a multiplicarlo por 30, 60 y 100. Cuando Cristo se le revela, será mucho más generoso y mucho más productivo. Alguien diga conmigo, mucho más. Diga conmigo, la vida de Dios produce mucho más. Esto no es misticismo, tampoco es manipulación, mucho menos es un intercambio de que Dios te doy para que tú me des. Amado hermano, no habrá entre nosotros gente que crea que va a manipular a Dios, pero tampoco habrá gente que sea personas sin compromiso, sin pasión, sin orden, ni sin santidad. Quiero decirle, mi amado hermano, que en la vida de Cristo no dejamos nosotros de enseñar santidad, ni mucho menos. No dejamos nosotros de decir, bueno, no importa ahora que estás en Cristo, aunque no seas íntegro, ya Cristo te perdonó. No estamos nosotros viviendo en un evangelio liberal como algunos creen que nosotros somos liberales y que ahora le damos rienda suelta a nuestra carne. No, amada iglesia, ahora nosotros por la gracia y la vida de Cristo vivimos el evangelio, y esa vida de Cristo se expresa a través de nosotros, ya no para quedar bien con nadie, sino porque es nuestra misma naturaleza, sustancia, vida. Lo que nos apasiona es que Cristo viva a través de nosotros, y ningún vínculo tiene el pecado con la vida de Cristo, ni las tinieblas con la luz, ni pelear con Cristo, porque nosotros somos celestiales, somos eternos, somos hijos, somos de Dios. Así que yo espero que conforme a la gracia de Cristo crezca en cada uno de nosotros. No vengamos a preguntarle, Pastor Alex, oiga, y vea si escuchar esta música es pecado o no es pecado. Vestirme así, dígame usted, yo quiero saber si ir a esta fiesta o no ir. Dígame usted si es pecado y yo no lo hago.
Ay, mire, ver esa película, ¿será que es de Dios o no es de Dios? Pastora Liliana, dígame, usted aconséjeme, ¿verdad? Dígame, si hablar así, ¿será eso pecado? No, mi amado hermano, cuando usted tiene la vida del Espíritu, dice Job, yo hablaré, yo preguntaré y tú me hablarás, yo preguntaré, tú me enseñarás. El Espíritu que está dentro de ti te da testimonio de lo que es de naturaleza Cristo y de lo que no es naturaleza Cristo. No necesitas leyes, normas, no necesitas quien te vea, te supervise. Disfruta la vida de Cristo, disfruta de las fiestas, disfrutas de un arbolito iluminado que no es del diablo. ¿Sí o no? Disfrutas de la comida con tu familia. Tendrás familia que no conoce a Cristo, que no tendrá entendimiento. Ellos tienen sus fiestas, compartes con ellos, te ríes, disfrutas de ellos, sin hacer lo que ellos hacen, ni darle honra a quienes ellos le dan honra. Tú le das gloria y honra al Señor, porque eres lo que Dios dijo que eres en Cristo, y ya estás delante del Señor presentado como una iglesia limpia, pura, sin mancha ni arruga, ni nada que tenga semejanza con ello. Tú eres la iglesia del Señor. Amén. Por eso disfruto tanto esta declaración. Yo de oídas te había oído, yo hablaba lo que no entendía. Vea los diálogos que tenía Job. Uno podía decir, no, pues no sé dónde estaba, yo no estaba. No, si tú estabas en mí, porque tú estabas desde la eternidad en mi propósito. Yo hice todo esto para hacer todo lo necesario para que mi familia, mis hijos, vivieran y disfrutaran de todo lo que yo les habría de dar. Mis amados hermanos, todo nos fue otorgado en Cristo para que la vida de Cristo a través de nosotros fructifique, multiplique, llene la tierra y sojuzgue el mundo en la verdad y en la justicia de Cristo. Alguien dele gracias a Dios. Voy a aplaudirle al Señor, iglesia. Yo quiero pedirle, por favor, párese un momento. Termino. Cuando uno se para, como uno se relaja y no dice, ya terminó. Entonces ya uno de pastor que ya tiene experiencia dice, por ahí los tengo todavía un momento más. Quiero decirte una última verdad. Cuando ves la palabra, cuando consideras la palabra, tú no lees el Evangelio para conocer a Dios. A lo mejor necesitaría mucho tiempo para poderlo explicar según yo, pero sé que el Espíritu te lo revela. Tú no lees las Escrituras para conocer a Dios, porque eso sería, al igual que oírlo de oídas, sería leerlo para conocerlo intelectualmente. Pero la vida de Cristo y quien te enseña está dentro de ti. Vuelvo a decir, entonces pastor, no leo las Escrituras, no estudio teología. No, está bien que lo hagas y que vengas siempre a la congregación, a menos que tengas asuntos que atender realmente necesario, pero ven a la congregación y congrégate siempre y escucha con atención y prepárate desde el sábado a descansar bien para que el domingo estés completamente despejado y con los sentidos bien listos, ¿sí? Pero quiero decirte esto: cuando tú lees el Evangelio de Cristo, cuando tú vas a las Escrituras, es para conocer la imagen perfecta de Cristo en ti. En otras palabras, es para conocerte a ti en el Hijo. ¿Cómo se caen todos los elementos que la ignorancia trajeron a nuestra vida? ¿Cómo se derriban cuando tú lees las Escrituras? No es que quiero conocer a Dios, o quiero conocer de Dios. Es que tu espíritu lo conoce en perfección. Tu espíritu sabe que tu Redentor vive.
Tu espíritu lo ven cara a cara, mas ahora mis ojos te ven. Tu espíritu lo conoce perfectamente. Pero tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad, que conforman tu alma, necesitan conocerse a través de Cristo. Y cuando tú lees un pasaje que para nosotros ha sido tan conocido ahora, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No se convierte en un discurso solamente para convencer a alguien, ya estás bendecido. No se convierte en un argumento para pelear con tu primo el religioso que sigue buscando la bendición. No se convierte en un punto de debate, de contienda. La palabra es para recuperar la imagen perfecta del Hijo en nosotros, porque esa imagen fue distorsionada a causa del pecado. La imagen y la semejanza fueron distorsionadas. ¿Se entiende la expresión, cierto? Cuando alguien ve distorsionado, cuando alguien está afectado de su visión, cuando ya no tienes los 20/20 que debías de tener en tu visión perfecta, cuando sufres de alguna enfermedad en los ojos, miras distorsionado. ¿Has visto esos memes, verdad? De gente que dice, wow, dos muchachas por allá me están viendo, cuando se ponen los anteojos son 2 sacos de papa, por ejemplo. Yo he visto esas imágenes que la gente pone, ¿verdad? Wow, ya cuando se enfoca bien. Pensaba que era el sol incandescente rojo que estaba cayendo cuando se ponen los lentes y se enfoca bien. Era la marca de restaurante de hamburguesas, ¿verdad? Dicen, mire lo que yo pensaba. Esa es una distorsión. Y la imagen de Cristo ha sido tan distorsionada a causa del pecado, que todavía los hijos de Dios piensan que Dios está enojado con ellos, que Dios los está supervisando para castigarlos. La gente allá afuera tiene la imagen de un Dios que está trayendo condenación. Ay, la pandemia, el juicio de Dios sobre la humanidad. Ay, la crisis económica, Dios nos está castigando, y la gente piensa que todos esos problemas son a causa de que Dios está derramando las copas de su ira. O no hay gente que ha dicho, ya son los últimos tiempos, mire la guerra allá en el Medio Oriente, mire la guerra allá en Rusia y Ucrania, mire no sé qué, y esto, ay, los últimos tiempos, porque tienen una imagen distorsionada de Dios. Alguien levante su mano y diga, pero Dios es bueno. Decláralo fuerte y diga, y siempre Dios es bueno. Él no cambia. Amada iglesia, por eso es que en Él no hay distorsión, es decir, en Él no hay mudanza ni sombra que varía. No cambia, es el mismo. Entonces tú ves la imagen de Dios en las Escrituras, y esa imagen restaura lo que antes estaba muerto. Job podría verse, este sacrificio tal vez no fue suficiente, hago otro. Tal vez no se ha aplacado del todo la ira de Dios, hago otro. Y muy temprano en la mañana, con todo el amor, con toda la piedad, podría hacerlo él con toda la buena intención, hasta que Dios se muestra a Job. Tú preguntas, yo te enseño, y así como eres enseñado, vas a verme como yo me muestro a ti. Iglesia, te recuerdo que Dios se muestra a tu vida a través del Hijo. Y Dios está hablando hoy y siempre a través del Hijo. Y cuando leas, escuches, estudies y consideres la palabra, siempre recuerda, es Dios el que te trae entendimiento. Pero considera, le decía Pablo a Timoteo, todo lo que te digo. Lo que te he dicho esta mañana, considéralo. 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 Y Dios te dé entendimiento.
porque entonces lo verás a Él tal cual es y verás en la palabra un espejo para ver cómo tú eres. Y esa imagen será aclarada. ¿Alguien lo cree? Amén. Esa imagen será aclarada y tu visión restaurada nuevamente y te darás cuenta cuán amado eres. ¿Por qué vas a buscar y mendigar amor en cualquiera? ¿Por qué? Uy, no, porque es pecado, unión, en yugo desigual, no es creyente y dice la Biblia. No, porque vas a mendigar donde no hay nada. ¿Por qué vas a buscar donde no hay vida? Nuestros jóvenes completos en Cristo serán unidos en yugos con quienes también se ven completos en Cristo. ¿Te puedes imaginar lo que va a producir eso? ¿Cuántos creen que nuestros hijos serán esposos de una sola esposa? Van a vivir matrimonios exclusivos. Nuestras hijas van a ser de un solo marido hasta que la muerte los separe, en justicia y en verdad. ¿Alguien lo cree? No vivirán en fornicaciones ni vivirán en adulterio. No vivirán para satisfacer los deseos de su propia carne. Vivirán para honrar y servir a Dios y serán dichosos. Yo no sé si alguien aquí en este lugar puede cerrar sus ojos y visualizar y por la gracia de Dios ver lo que Dios ha visto y lo que Dios está viendo y lo que Dios verá. Tus ojos son aclarados. No necesitas hacer para que Dios haga, pero a causa de la obra perfecta y lo que Dios ya hizo, entonces sí harás. No necesitas dar para que Dios te dé, pero a causa de la abundancia de Cristo en ti y de la obra perfecta donde lo tienes todo, sí darás en abundancia. La generosidad no será para ti ningún problema, sino será siempre tu naturaleza, donde darás espontánea y con gozo. Amado hermano, toma a tu hermano de la mano, por favor. Quiero hacer una oración para terminar. A mis hermanos allí en la transmisión, también allí en casa o donde se encuentren, tómese un minuto de orar con nosotros. Desde esta tierra de Zipaquirá, Colombia, nos unimos los hermanos en la fe, aquí en la congregación Conexión Extrema, con nuestros hermanos también en la virtualidad y los que lo verán en diferido. Nos unimos en esta palabra de oración. Padre, gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por darte a conocer. Gracias por mostrarte en Cristo. Y gracias por recuperar esa identidad de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, porque tu iglesia está delante de ti perfecta, ataviada y lista. Tu iglesia está completa y tus hijos, miembros de un solo cuerpo en cada nación, también afirmándose en esta verdad. Hoy no buscamos lo que ya tenemos, no pedimos lo que nos ha sido dado. No estamos buscando estar donde ya fuimos posicionados. Hoy estamos agradeciendo. Y en esta medida de gracia, Señor, celebramos tu nombre y damos gracias por cada miembro de la familia de la fe. Por un momento, dé gracias por su hermano. Si conoce a su hermano, es su cónyuge, su hermano, sus hijos, su familiar, bendígalo. Si no lo conociera, igualmente bendígalo y dígale gracias al Señor por mi hermano, miembro de un mismo cuerpo. Hoy, Señor, yo creo que también es aclarado este evangelio en sus corazones y la vida de Cristo impartida será descubierta y disfrutada todos los días de su vida. Bendigo a las familias, esos matrimonios que serán siempre en Cristo sostenidos. Si alguien está pasando por aflicción, si alguien está pasando por algún tiempo
de conflicto matrimonial o familiar con los hijos o con los hermanos o con los padres. Hoy, Señor, doy gracias porque es restaurada la imagen de Cristo, la imagen del Hijo en las familias, las generaciones impartidas de vida. Mostrarán a este mundo de tinieblas que Cristo es la luz del mundo. Y nosotros como hijos somos la expresión de esa luz y esa sal de esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, por los chiquitos. Gracias por los bebés de brazos. Gracias por aquellos que puedan aún estar en el vientre de la madre formándose. Allí tú los ves y ahí los has afirmado y destinado en Cristo. En todo y por todo damos gracias en Cristo. Amén. Denle un abrazo a su hermano, por favor. Gracias por el tiempo, por la atención. Les amo y les bendigo. Mi padre, muchas gracias. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por la vida de mi pastor? Disfrutar de ese entendimiento, de saber que ahora no disfrutamos del Señor de oídas, sino que ahora le vemos con nuestros ojos con claridad. Qué maravilloso entendimiento. Amén. Y me gustó todo lo que el Señor nos edificó esta mañana, porque sé que así es y es una realidad en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos